Ahora sí. No, ahora sí. Ok. Bueno, lo primero que vamos a hacer es leer todo el texto y vamos a usar nuestros mismos 4 pasos. Nada más para ponernos un poco como en contexto, ¿verdad? De lo que pasó en la primera parte del capítulo 2. Habíamos hablado de la bancarrota del imperio, ¿verdad? Un solo sueño pone a Nabucodonosor contra las cuerdas. Es muy preocupante para él, ¿verdad? Y una de las cosas que él hace al principio es entonces, bueno, voy a llamar a todos los profesionales consejeros y les voy a poner una trampa. Les voy a decir que adivinen el sueño para después interpretarlo, ¿no? Entonces, nada de eso funciona y él continúa con su crisis. Así que parte de la crisis es, bueno, sin ninguno de estos inútiles, por decirlo de alguna forma, pues puede interpretar y adivinar el sueño, entonces los voy a matar a todos. Así que con eso de trasfondo, vemos el capítulo 2, versículo 14. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Le dijo, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y le contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados como el resto de los babilonios. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo, alabado seas por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. ¿Sí? Ok, entonces, primer paso. ¿Qué palabras claves o palabras repetidas pueden encontrar en este texto? En personajes, ¿verdad? Que sería el primero que aparece. ¿Ah? ¿Me estás oyendo? Sí. Sí, Ah, sí. Está Arioc, ok. el verso 14, creo. Sí. Ariok. Como personaje, sí. Y de él sabemos que es guardia, es comandante en jefe de la Guardia Real, por decirlo así. Ajá. Y está más abajo también, Ariok, ¿en qué? en el 16, en el 15. En el Ariel Ah, sí. también. 15. Ahora sí. Sí. Ok. La oye, dice. Sí, sí, sí. Apenas me oigo, pero Se me oye oigo. Lili, hola. Hola, Hola, Lili. por dicha medio me oigo. Gracias. Ok, También Daniel como personaje también está allí en el 14 y en el 16. ok. Muy bien, Bueno, voy a señalarlo aquí y aquí. Para ir adelantando este paso, podemos ver qué son las acciones que hace Daniela. así. Ujú. Entonces, Les habló con mucho habla tacto. con mucho tacto e inteligencia. Esa es la acción que Ajá. hace él allí. Y la otra acción que hace es Que fue a ver al rey. fue a ver al rey y le pidió tiempo. Ajá, Ok, muy a bien. interpretar el sueño. Dios está en el 18 y 19 como personaje. Sí, 18, Dios del cielo. Bueno, y sigue en el 20. En el 23 también está. Sí. Y es interesante esta forma, ¿no? No la habíamos Ujú. visto en el libro todavía. El Dios del cielo.
El Dios del cielo. ¿Y en dónde más? En el 23. A ti, Dios Sí, sí, sí. de mis padres. Voy a- Y cuando en el 21 y el 22 se refiere a Dios como él es en esta parte de la alabanza de Daniel, habla de él. Se tomaría como si fuese Dios allí. Sí, 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 correcto. Y aquí tenemos que ver algo en la forma en que esta traducción presenta el texto. ¿Qué podemos ver del 14 al 20? ¿Cómo son los párrafos? Mm, Ujú. Es un solo texto, no hay párrafo, más bien es a partir del... Es un solo contenido. Del 14 al 18 es un solo párrafo, pero luego Exacto. Y es largo, Ujú, ¿verdad? ujú. Sí. ¿Y qué vemos entonces desde el versículo 20 hasta el 24? 1, 2, 3, 4. Del 20 hasta el es como que 28. poético el tema, no sé. Como- Eso siete, como un poeta. Exacto. Tenemos a un profeta poeta. Ajá. Qué bueno. Mi hermana Lilith, bienvenida, ¿cómo está? Bien, Un gusto bien. tenerla. Y a la hermana Gaby, que no la saludé antes. Estamos en la parte de encontrar palabras repetidas y personajes. Ajá. Entonces, sí, estamos hablando que del 20 al 23 tenemos un momento de alabanza de Daniel. ¿Sí? En este momento de alabanza, él va a explicarnos por qué está agradecido al Señor, ¿verdad? Esto es también muy frecuente en el Nuevo Testamento. Hermana Isa, don Carlos, bienvenidos también. Estamos todavía en el paso 1 y 2. Buenas noches. Repeticiones y personajes. Hola, buenas. Ah, Sabiduría aparece en el 20 y el 21. y sabios Sí. también. Rey, Ah, Sí. Rey. Este es el otro personaje. Este es el personaje que no. Ok. Ujú. Ok. Rey está acá en el 23, pero Rey también estaba adelante. Ujú. Estaba en el Híjole, 15, en el 15, 16 y en el 23. Ah, estamos leyendo sí, sí, con se me había ido totalmente. Aquí, porque para ubicarme. el rey. El mismo sueño está en el 16, Ajá, en sueño. el 18. Ahí este es de en sueño. el 21 dice Reyes. Del versículo 14. Ajá, en el 21 dice Reyes. Este es algo muy interesante de lo que está haciendo acá. ¿En dónde estábamos? ¿Dónde decía Reyes? En el 21, al final. Ujú. Reyes. Así que está pasando algo muy interesante en medio de la alabanza de Daniel, Y le porque pone. está diciendo, él es el que pone y el que quita autoridades. Ujú. Entonces, el sueño que ve, o la visión que ve Daniel, realmente es la peor pesadilla del rey actual, porque esta frase nos recuerda que el gran temor de Nabucodonosor era un golpe de estado, perder el poder. Y aquí, una de las formas en que Daniel agradece en su alabanza es principalmente el gobierno que Dios tiene sobre las autoridades. Entonces, sí, para unos pesadillas, para otros sueños. Okay. Bueno, y los tres personajes, Ananías, Misael y Azarías también. Estos personajes también, claro, los amigos. Ujú. ¿Mm? D'Artagnan, D'Artagnan. los tres mosqueteros, sí. Los tres mosqueteros. Sí. Bueno, y otra de las repeticiones también que viene alrededor de los nombres es amigos, ¿verdad? Ajá. Es bastante claro que los unía algo más de venir del mismo lugar o el mismo trasfondo étnico. Eran realmente amigos, habían lazos inseparables entre ellos. Muy bien. Vivían en la misma casa, ¿verdad? Dice que regresó a su casa y ahí estaban. Sabio. Muy interesante también. Con respecto al, en el verso 14, es anterior a lo que estamos viendo, aparece ejecutar y en el 18 también aparece ejecutados, que dice que
sino ellos también serán ejecutados con todos los sabios de Babilonia. Sí, Oh, similares, sí. sí, es exactamente el mismo verbo. En El, el 14 y 18 dice sabios babilonios. ese Ajá. era el personaje. Sí, uno de los personajes olvidados que teníamos, ¿verdad? Los sabios babilonios. En el 14, en el 16 y también en el 18. No, Sí, en el 18 lo veo, pero en el 16 Ajá, todavía no lo he encontrado. ahí no está. Sí, en el 18 están al el final del sabio. Ajá, sabios. ok, eso es Ujú. importante. Mira, Me parece que el tiempo también al mismo tiempo y cambia los tiempos. eso Al mismo tiempo en el 18 y Sí, ¿es? ¿verdad? Y en el 21. ajá, tiempo Al mismo tiempo y en el 21. En el 20, 21 y 23 dice sabiduría. también Ese era era el tema, uno de los temas principales. sabiduría y poder. Me dijiste 21, 21, 23 No, y 20. 23. Ujú. Me has dado sabiduría y poder. 21, 23 y el El otro. poder también está arriba. En el 20. En el 20 sabiduría y el poder también. Aquí está, sí, eso sí. Y poder, ahora esto Ahí que mismo. Sabiduría y el poder y abajo me ha dado sabiduría y poder. Ahí hay un énfasis en la frase me has dado, porque en el 23 se repite 3 veces la misma frase. Me has dado, me has dado, me Dado a has dado. conocer. exacto, así que tenemos un rasgo muy común de toda la poesía, podríamos decir de Medio Oriente, porque inclusive hasta el día de hoy se ve en el árabe, cómo hay repeticiones. Y siempre donde hay repeticiones es porque hay razones, decía un profesor mío. Ujú. Cuando hay repeticiones hay un énfasis. Entonces aquí lo que está haciendo Daniel es dejando claro para quién es la alabanza, ¿sí? Y la alabanza es por la sabiduría y el poder, pero al final lo más importante es de quién recibe eso. La alabanza no es por yo tengo la sabiduría o yo tengo el poder o yo adquirí, no. El énfasis está en Dios. Ujú. Los comentarios hablan de que esta alabanza del 20 al 23 resume todo el libro, Daniel. Sí, sí, sí. Esto suele ser muy común también. Tenemos un libro de Daniel dentro del libro de Daniel y es este resumen. Ajá. Muy bien. Yo creo que Misterioso. Valdría, no sé si en el 18 y en el 19 aparece misterioso. Es sí, frente al sí, sueño que es misterioso, un misterio, pues. estaba acá misterioso y misterio, ¿no? Está el misterio. Ah, misterio y misterioso, sí. Ajá, sí, sí, es igual la misma raíz, muy bien. Y aquí tiene este sentido de algo que está oculto y la única Ujú. forma de conocerlo es a través de que Dios lo revele, ¿sí? Y ese es como la idea. Encontramos mucho el término parecido en el griego cuando habla en el libro de Apocalipsis, ¿no? Es la misma idea. Pero creo que no tenemos nada más, ¿verdad? No. No. Ok. Alabanza también está como en alabado y alabó en el 19, 20 y 23. Alabado y te alabo. Ujú. Wow. Alabado en el 20, ¿verdad? 19, 20, alabó y en 20, 23 alabado. Aquí es cierto. Alabado. Bien. Alabado y alabó. Ay, ok. Muy bien, vamos muy bien. Alabado y alabado. Alabado y alabado. Alabado y- ¿Hay alguna otra repetición o personaje que se nos haya ido? Lo estoy viendo. Daniel, ya lo vimos, sí. Los padres
Ajá. Mis padres, Sí, 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 sí. Este es una, es un personaje, soy en medio de la... vamos a ponerlo como personaje. ¿Y por qué es importante el título al Dios de mis padres? ¿Por qué Ujú. ustedes creen que Daniel habla con Dios de esa forma? Porque los papás conocían de Dios. Ujú. ¿No? Por los demás dioses que habían ahí. Ujú. Muy bien, exacto. Y recordemos el capítulo 1, ¿verdad? Esta nación que está cayéndose, esta incertidumbre de, pero el Señor prometió, ¿a quién? A nuestros padres, que nos haría un pueblo grande, ¿verdad? Y entonces aquí recuerda al Dios de los padres, ¿por qué? Por ese pacto Acto, claro. que Daniel se aferra a la fidelidad de Dios. O sea, así como fuiste fiel con nuestros padres, pese a su maldad, ha sido bueno conmigo, ¿verdad? Porque le ha dado esta visión. Y que le dé esta visión al mismo tiempo es una confirmación de que Dios no se ha olvidado de ellos, ¿no? No es que los desechó y se acabó la esperanza, no. Dios, a pesar de la infidelidad de su pueblo, sigue siendo fiel. Entonces, este es un rayo, esta visión es un rayo de esperanza también, ¿verdad? En medio de tanta oscuridad. Y por eso el versículo 22, ¿verdad? Él sabe lo que se oculta en las sombras, pero Él es luz. Este contraste, ¿sí? Eso es lo poderoso de la poesía en el versículo 22. Y Él habita en la luz. Así que, ok. Bueno, vamos muy bien. Vamos muy, muy bien. ¿Alguna otra cosita que ven por allí? Es cierto que hablamos de la palabra sabiduría y la repetición en el versículo 20 y en el 21, ¿verdad? Ujú. Pero Y en también y en el tenemos 23 también. Y en Y el el 23. 23, en el 23, sí, es cierto. Pero también tenemos una palabra que se repite acá. En el versículo 14 teníamos inteligencia. No sé si la pueden ver en el 14. Y Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Entonces también vemos en la alabanza, am, Ahí, a los inteligente. inteligentes. Uno, inteligencia. Y en el 21 también. Ujú. mm, a los sabios No, da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. ajá, Sí, sí. ¿Qué es bien. lo interesante de ver esta repetición? Bueno, lo interesante de ver esta repetición de la inteligencia, ¿verdad? Y la repetición con inteligentes, es que no solo basta ser inteligente, ¿verdad? Am, Aunque Daniel reconoce que esta virtud de la inteligencia es algo que Dios le da y él la utiliza para hablar, en este caso con Arioc, también era muy importante el discernimiento y él reconoce que ambas cosas vienen de Dios. O sea, puedes ser inteligente, pero si no sabes cuándo ser inteligente o cuándo tratar con una persona, si no tienes esta habilidad de discernir el momento ideal para aplicar la inteligencia, pues no tiene este efecto. Así que Daniel reconoce que él, si tiene sabiduría, si tiene inteligencia y si tiene discernimiento, ha sido por el Señor, ¿verdad? Ujú. No sé, ¿alguna otra? ¿Alguna otra palabra o personaje? ¿Alguna repetición? me pareció visión, no, Mm. no, ¿verdad? Quiero hablar, tal vez no es una repetición, pero sí es una palabra clave y es lo que ellos piden a Dios. La misericordia es así. Ajá, esto es muy interesante. Ujú. Esta palabra es muy, muy interesante. La vamos a encontrar varias veces un poquito más adelante en el libro, pero a veces tenemos como una teología fragmentada, ¿no? Fragmentada en que el Dios del Antiguo Testamento muestra algunos atributos
y el Dios del Nuevo Testamento muestra otros atributos. Y no es cierto. Un buen análisis del Antiguo Testamento nos deja ver que tenemos los mismos atributos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios no cambió en su carácter y en su esencia y en todo lo que nos revela de Él mismo, ¿no? Así que ellos conocen muy bien a Dios y ellos piden misericordia. No hablamos acerca del título Dios del cielo, pero esto es algo también muy copiado del original hebreo. Es una forma de reconocer la santidad de Dios y el poder absoluto de Él, ¿no? Entonces, En el 22, Maynito, él dice que él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que oculta en las sombras. En él habita la luz. Ahí está dando la característica de Dios. sí, porque Él se me olvidó copiarlo. Vamos a hablar también de este atributo, ¿verdad? Hablando digamos, de atributos, si vos ves cómo inicia ese tema, ese párrafo poético, en el 20, cuando se refiere a sabiduría, se refiere a algo que es un atributo propio de Dios, suyo. Pero de ahí en adelante habla de la sabiduría como un don que Él otorga a quien quiere. Ujú. Y es un Dios que comparte también. O sea, Él lo tiene y lo da. Exacto. Entonces también vemos cómo la oración es, tú Dios que estás santo y controlas todo desde el cielo, ¿no? Conéctate con nosotros, ten misericordia. Y la respuesta a la oración es que tengamos este sueño, ¿verdad? Nos muestra que Dios escuchó nuestra oración, ¿verdad? Conectamos el cielo con la tierra, por decirlo de alguna forma, se conectó el cielo con la tierra por su misericordia. Ujú. Muy bien, no, vamos, pero súper bien, súper bien. Ok, entonces pasamos a la parte, el tercer paso. El tercer paso es que vamos a imaginar que tenemos a Daniel aquí cerca y le vamos a hacer preguntas al texto. ¿Les parece? No, De Mi hecho, yo hermana está Rosemary, no la saludé antes, disculpe, bienvenida. No se Minor, preocupe, bendiciones. Sí, don Carlos, lo escuchamos. aunque ya usted hizo una explicación sobre savia, es decir, entonces Daniel habló savia profundamente a Arioc. Me queda a mí la duda, es decir, usted ya lo hizo una explicación, pero eso significa que los astrólogos, los otros, no hablaban sabia ni prudentemente. Ok, esta es muy buena pregunta, pero muy buena. La voy a poner acá de nuevo. ¿Y por qué Dios salió a ejecutar a los sabios babilonios? Ok, esta es también muy buena. Vamos a poner ahí justo. ¿Qué importancia tenía revelar el nombre del comandante? ¿Por qué no nada más se refería y el comandante fue y hizo lo suyo? Pero el texto, en este caso Daniel, revela el nombre con algún propósito, ¿verdad? Y 2 veces. ¿Cuál es la importancia de revelar el nombre del comandante? ¿Por qué echarlo al agua? Pues sí. Ay, don Omar, qué buena. Ok. Vamos a hablar de eso también. Ujú. ¿Por qué? Thank you, darling. En el verso 16 muestra que la relación de Daniel con el rey era absolutamente cercana, puesto que se levantó en cuanto llegó Arioc, seguro le dio permiso, ¿verdad? O no sé, me parece que se fue a hablar con el rey de inmediato. El rey lo recibió y le dio incluso tiempo para ir a buscar la respuesta de parte de Dios. O sea, había una relación muy diferente a la que uno pensaría. Pero él tuvo el tacto. Sí, en Tres Relones pasaron muchas cosas, ¿verdad? En Tres Relones del texto, uno debe suponer muchas cosas respecto a esa reunión de Daniel con el rey y venderle la idea de que él podía. Bueno, él no, que Dios le podía revelar. Sí. Entre el versículo, tú dices 14, 15 y 16, pasaron varias cosas.
¿verdad? Entre el 15 y el 16, sí. Ujú, ok. Voy a poner una pregunta, aunque no hay una pregunta, pero voy a hablar un poco de eso, en el versículo 16, de cómo conectaron esas dos oraciones. ¿Que por qué? Sí, le pidió más tiempo. Yo ya le iba a preguntar, pero... Entonces voy a poner una ahí, voy a dejarlo ahí una vez. Ok. ¿Por qué Daniel tuvo la necesidad de explicarles la situación a sus tres amigos? Ok. Seguro para decirle, chavalos, se van a morir. El tiempo ha llegado. Sí, 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 sí. Dice cómo presentar. ¿Y por qué él le pidió ese tiempo e imploraba la misericordia? Ok, les pidió que imploraran la misericordia. Muy bien. Bueno, más bien voy a poner la preguntita un poquito más para acá. Ujú. En cuanto ni sus amigos fueran ejecutados, los restos de los árboles. En el 20, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Que dicen los comentaristas, ¿a qué nombre se refiere? O meramente al término Dios. Ok. Buena pregunta. ¿Por qué, por qué se le reveló en visión a Daniel si todos los cuatro estaban orando y clamando, pidiendo misericordia? ¿Por qué solo a Daniel? Ok, En el 19. muy buena pregunta. ¿Y por qué durante la noche? Ok. Ok, esto también. Ujú. Ahí hay división de opiniones entre los comentaristas, Ujú. pero vamos a hablar de esto también. Que es el 19. Hay que pedirle a Dios que les relace y reciban la visión del Señor. Es como poesía el 21, ¿verdad? Como decías, que es un Claro, profeta poeta. donde dice que la- Aparte Dice en el eh, 19. que a los sabios da sabiduría y a los inteligentes da discernimiento. Está como aplicando a las diferentes reacciones del ser humano, digamos, en su inteligencia o en sus emociones o algo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos entender realmente? Entonces, a los que son sabios, Dios les da sabiduría, que tiene que ver que es más allá de la inteligencia, porque, ¿verdad? Uno entiende que sabiduría es como el temor a Dios, el temor reverente a Dios, y que la inteligencia es todas las capacidades casi que naturales. Entonces, la pregunta sería, ¿será que o sea, él tiene las dos, según explicaste hace un ratito, ¿verdad? Él habla con inteligencia el hombre este, ¿verdad? Tal vez más con inteligencia que con sabiduría, porque conoce al ser humano y sabe seguro cómo plantearle la pregunta. Entonces, ¿cuál sería allí la intención de él de decir que a los sabios bueno, a los sabios les da sabiduría y a los inteligentes discernimiento? Ujú. En Reina Valera viene diferencia, no viene inteligencia, sino que viene ciencia. Ajá. Sí, Entonces habla de la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es como viene el versículo 21, Reina Valera. Entonces voy a poner ¿cómo se llama? Una nota sobre inteligencia para hablar de eso. Porque en algunas versiones habla de ciencia. De ciencia, sí. Ok. Sabiduría y ciencia. bueno. ¿Alguna otra por ahí?
Dios de mis padres, la mayoría de las partes en el Antiguo Testamento habla del Dios de Jacob, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Aquí habla del Dios de mis padres. ¿Se refiere a lo mismo o es diferente la expresión? Tiene otra connotación distinta. Sí, sí tiene, vamos a hablar de este también. Se vale mucho. ¿Alguna otra que vean por allí? Tal vez en el versículo. En el 22, manitos, Esa es la que yo quería preguntar. cuando se refiere a sombras, son sombras propias, digamos, es un pensamiento refiriéndose a las tinieblas, hablando de Satanás, o es a las sombras de todas las cuestiones malévolas que el hombre hace. Un ejemplo, el mismo Dios y su forma de ser tan violenta y todo el tema. Ok, vamos a hablar de esto. Y esa es tanto la revelación profunda y lo escondido también, que viene. Lo que está en tinieblas, dice, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz, dice en esta versión. Sí, en la Reina Valera lo decía. Al final termina y con él reina la luz. Y con él reina, y con él mora. Mora. Los mora. No, me Los gusta mora. más esa versión, me gusta más esa versión. Se acerca Oiga, un final. téngame bueno, ¿verdad? Téngame bueno. Es cuestión de nada más de Daniel una noche y las cosas pueden cambiar. Doña Ceci, bienvenida también. Es muy enfático, Daniel, ¿verdad? En la última parte del verso 23 dice, me has dado a conocer lo que te pedimos. Fue tan específico, o sea, qué oración, de verdad. Dijiste que es como un libro entre otro libro. Pues es Sí. una alabanza que es como una explosión de gratitud, de sabiduría. Es extraordinario Claro. esta parte. Pero bueno, no es pregunta, es una aseveración. Pero si algo tenés que decir, está muy Sí, bien. no, yo quiero siempre hablar de este versículo 23, me llamó mucho la atención Está también. hermoso. Sí. Bueno, entonces, háblenos del 23. Yo lo pongo como una pregunta. Ok. Hablando de la semilla de mostaza, Ah, ¿verdad? En ese pasaje donde el Señor habla de eso refiriéndose a la fe, el Señor responde siempre a una actitud llena de fe. Y yo veo en esto la certeza que tenía Daniel. Él le pidió a sus 3 amigos que oraran para que Dios fuera misericordioso y otorgara la revelación. Pero lo que usted concluye el 23 es que Daniel tenía la certeza de que el Señor podía hacerlo. Y yo pienso que Dios honró la fe de Daniel respondiéndole esa misma noche, ¿verdad? es cierto. No, mamá, no se habla de esa misma noche, se habla de tiempo. Sí, porque en el 21 dice, él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes en la Reina Valera, dice eso. Ajá. En el versículo. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ajá. Correcto. Sí, está muy bonito también. Es que en el 19 de don Carlos Calvo, en el 19 se lee que durante la noche Daniel recibió una visión de respuesta al misterio. Yo asumo que fue esa misma noche. Ujú. Por eso iba a decir que había polémica en este versículo 19. Ajá. Sí. En el tiempo. Pero vamos. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. De noche. Don Omar, para tirar un puente, te voy a aceptar tu posición, pero no la comparto. Tirar un puente. Muy amable, don Carlos. Si era cuánto lamento estar en discordia con su persona. No, el puente es para que usted pase para acá, don Omar. Ah, ya.
Señor. Yo no sé si eso es sabiduría o es orgullo. No, qué manera, pero sonó muy protocolario, sí. Ay, Dios. Qué buen negociante, ¿vio? Un mediador. Qué bueno. Ok. Bueno, empezamos entonces con las preguntas, porque ya llegamos a que tenemos más preguntas que versículos, así que este es un buen trabajo, ¿no? Ok. Pero si nace cualquier otra, pueden interrumpir con toda confianza o pueden escribir en el chat también. Creo que me da tiempo de leerlo también. Bueno, en el versículo 14, eh, el comandante de la Guardia Real. ¿Por qué poner el nombre? Es bastante interesante que Daniel, siendo judío, para él es muy importante rescatar los nombres y las identidades de las personas que no son judías. ¿Por qué? Uno, para ver cómo Dios obra de una forma soberana sobre judíos y no judíos. Esto es lo primero. Los está dignificando dentro de su relato, ¿verdad? No solamente es que fueron buenos conmigo, sino que también fueron claves dentro del ajedrez de lo que Dios está haciendo. Entonces eso le da mucha dignidad y también le da un peso de mucho valor histórico al libro, porque son hechos que se pueden comprobar. Sí, Arioc era comandante de la Guardia Real. Entonces, Daniel es muy cuidadoso en los hechos y en cómo los va narrando, ¿verdad? Y para cada instancia o para cada escena nos pone una ancla histórica también. Entonces, por eso, el que aparezca el nombre Arioc y aparezca dos veces, tiene este doble sentido. Uno, histórico, y le da peso a su libro, o sea, fue fácil rastrear dentro de la historia que sí existió y que tuvo este puesto y que además fue clave dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Porque Arioc sale con una licencia para matar y una responsabilidad delante del rey de hacerlo, pero no lo hace de una forma violenta con Daniel, sino que también él es clave dentro del mantener la vida a Daniel en este punto, ¿verdad? Entonces, por eso, la primera pregunta es, ¿por qué era importante Arioc dentro de este relato? Salió a ejecutar a los sabios babilonios. Recordemos el contexto anterior, ¿verdad? ¿Qué había pasado con los sabios babilonios? Pues nada, ellos no hicieron su trabajo, ¿verdad? Ellos no hicieron su trabajo y entonces viene la condena. No va a quedar ni uno solo con vida. Entonces, veamos el contraste. Daniel habló con mucho tacto e inteligencia. ¿Cómo nosotros reaccionaríamos humanamente si sabemos que acaban de anunciar por televisión que nos están buscando para matarnos? ¿Cómo hablaríamos? ¿Cuáles serían nuestras primeras emociones? El temor. Claro. Y no hablaríamos muy inteligentemente también, ¿verdad? Y inclusive puede haber una respuesta pues violenta a esto, puede haber un reclamo serio. Entonces está implícito, por decirlo de alguna forma, está ahí en el texto, lo podemos leer entre líneas, que los sabios babilonios tienen dos respuestas muy contrarias a las que tiene Daniel. Entonces Daniel habla con mucho tacto y los sabios están desesperados. ¿Por qué? Porque saben que el decreto lo acaba de dar un hombre violento con mucho poder. Y eso es el cóctel necesario para una masacre. Entonces, hablan con la reacción natural de todo ser humano cuando hay algo así contra la persona de uno, ¿verdad? Y entonces, esto es una forma muy elegante de Daniel de mostrar que si en una situación él puede reaccionar con esta entereza, con esta inteligencia, con esta diplomacia, definitivamente es porque había algo sobrenatural y lo va a explicar en su poema. En su poema él lo deja muy claro, ¿verdad? Es Dios el que da esto, es Dios el que da poder.
Poder no solamente lo podemos interpretar acá como fuerza o como influencia o como, sí, una palanca, ¿no? Sino también aquí habla de poder, en el versículo 23, con el sentido de el poder de dominarse a sí mismo a pesar de la crisis. Entonces, esto es lo que vemos en la vida de Daniel, en este contraste. Versículo 15, la pregunta aquí era cómo, parece como que hay muchas cosas entre el 15 y el 16. Lo interesante es cómo se conectan estos dos versículos. En mi versión dice, y una vez Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey. ¿Qué tenemos en el original? En el original tenemos que él hace la pregunta a Arioc le responde y de una vez la reacción de Daniel es, voy al palacio a resolver esto. O sea, interesante. Volvemos al contraste. Seguramente los sabios babilonios se firma el edicto y salen del palacio corriendo. ¿Y cuál es la reacción de Daniel? Recibe el edicto y va hacia el palacio corriendo. ¿Sí? Unos huyen y él va hacia el epicentro. Y esto es el contraste más notorio que vemos acá. Va al rey y le pide un tiempo. Entonces, sí, del capítulo 1, recordamos que el mismo rey fue el que hace este examen y él reconoce que estos jóvenes gozan de una salud increíble y al inicio del capítulo 2 también reconoce que Daniel tiene, pese a su juventud, pues capacidades que no había en ningún otro. Así que Daniel no es un desconocido delante del rey, ¿verdad? Y él parece que entra, no nos da detalles de si pasó por la guardia superior, si fue por detrás del palacio, si se deslizó por las cortinas para hablar. No, nada más para él el énfasis está en que él llega con seguridad, pero lo interesante de las características que vemos en Daniel es que Daniel no dice, bueno, miren, ya tengo la respuesta, me dijeron que hay un edicto y entonces estoy seguro que este sueño significa esto y esto y esto y estoy seguro de que Dios me está dando esto. No, él tiene sobre todo temor del Señor y le pide tiempo, ¿verdad? Es interesante porque a los babilonios, los sabios babilonios, ni tiempo pidieron, porque para ellos era una tarea imposible. Daniel reconoce también que es una tarea muy difícil y que solo Dios puede darle, pero no es que él tiene una falsa seguridad de yo soy el hombre del Señor y le voy a hablar al rey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pidiendo? No, no, no. Vuelve con mucho tacto, con mucha inteligencia, no por temor tanto al rey. Creo que lo que más tiene es temor a Dios. No puedo decir cualquier cosa. No porque mi vida está en juego solamente, es el nombre del Señor. Y él le pide tiempo para poder interpretar el sueño. Es interesante que él sí muestra confianza, pero no una confianza bruta. Es una confianza muy inteligente, es una confianza muy sabia, con mucho discernimiento. Ahora, versículo 17, después volvió a su casa. Miren cómo Dios lo había bendecido, que ya era bastante joven, pero Dios ya lo había bendecido con una casa. Así que le contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. ¿Por qué le contó a los amigos? Es muy interesante que él podría haber dicho, bueno, yo le pedí esto al rey y yo voy a ser el protagonista. Él vuelve acá a mostrarnos la humildad de tener personas cercanas para orar en conjunto, la importancia de un grupo pequeño de oración. Eso es una de las cosas. Pero también la otra, la interpretación más evidente
es que si Daniel no logra adivinar e interpretar el sueño, pues Ananías, Misael y Azarías pues también van a morir, ¿verdad? Es que esta es la última bala en el magazine, porque el edicto es muy violento, muy, muy violento. Y ellos ya eran considerados también como este grupo de sabios babilonios en formación. Así que esta es la lectura que podemos ver en el versículo 17. Él les cuenta que este es un peligro real, ¿verdad? Y es una situación al límite, al límite. Versículo 18. Les pone la situación y al mismo tiempo presenta que es lo único que puede salvarlos de esto, ¿verdad? Y pidió que imploraran misericordia. Entonces, ¿por qué la palabra misericordia acá es tan clave en el versículo 18? Porque básicamente ellos están implorando al Dios de la historia que se meta en la historia e interceda por ellos. ¿Ellos tenían méritos para que Dios interviniera? No, no tenían méritos. ¿Habían antecedentes? No, tampoco había antecedentes. Entonces este es un clamor de Señor, vuelve a mostrarnos tu favor como lo has hecho anteriormente de una manera totalmente inesperada. Entonces tenemos también este contraste. El Señor del cielo baja a la historia e interviene. Esa es la idea de la palabra de misericordia. Ahora en el versículo 19, el conector. ¿Con qué empieza el versículo 19? Aquí sí tenemos todo un tema de interpretación. Tenemos todo un tema de interpretación porque aunque parece ser un marcador de tiempo, lo que nos quiere o lo más natural que se usa esta frase, esta conjunción en este caso, es que pasado la oración, Daniel recibió esta visión. ¿Sí? No sabemos si fue exactamente esa misma noche y no sabemos si fue tal vez un día más o 2 días más y estuvieron orando por más de un día. Esto no queda ambiguo, ¿sí? Pero ¿por qué entonces decir durante la noche? La mayoría de comentaristas más antiguos pues consideran que para ellos hay una relación muy importante entre el versículo 19 y el versículo 22, ¿verdad? En la noche están las sombras, está lo escondido, pero Dios es un Dios de luz, de revelación. Y entonces Él quiere decirlo de una forma muy contundente. En el momento más oscuro, donde ya no se veía nada, Daniel recibe una respuesta al misterio, ¿verdad? A este sueño misterioso. Es ese contraste de nuevo, ¿no? En el momento más oscuro, Daniel vuelve a ver en una visión la respuesta. Y eso es básicamente lo que sí podríamos decir del versículo 19. Es un marcador de tiempo, un poco ambiguo, pero lo importante es el contraste, ¿sí? Ahora, ¿por qué solo Daniel recibió la visión? Bueno, en el capítulo 1 habíamos visto, capítulo 1 y 2, que cada uno de ellos pues fue lleno de sabiduría y fue lleno de muchas virtudes, pero a Daniel se le dio este don que no es superior, sino que era exclusivo, por decirlo de alguna forma. Ahora, bastante interesante que solo los profetas en el Antiguo Testamento reciben visiones. Entonces Daniel en este momento pasa a formar parte del, ¿cómo se llama? El Salón de la Fama, por decirlo de alguna forma. Está equiparándose con los profetas, porque los profetas son los que reciben visiones. Y entonces lo que él va a decir a continuación
es algo que es producto de este favor de Dios. Eso es lo que podríamos decir allí. Ahora sí, versículo 20. Alabado sea por siempre el nombre de Dios. Como entramos en el universo de la poesía, hay muchas figuras poéticas aquí. Generalmente el nombre de Dios es una forma de decir todo Dios. Entonces, cuando se refieren al nombre de Dios, se da por una razón también cultural. Dentro del contexto, pues, hebreo hasta el día de hoy, se evita hablar del nombre de Dios, ¿verdad? De pronunciarlo o de escribirlo, porque es sumamente santo. Entonces, el origen de la frase, el nombre de Dios, era una forma, era un eufemismo. Esa es la palabra de domingo. Es un eufemismo para referirse al Dios Santísimo, ¿verdad? Entonces él dice, alabado seas por siempre, y en lugar de decir el nombre, va a decir esta frase para evitar decir el nombre, porque es sumamente sagrado. Y básicamente con el tiempo, este eufemismo resultó, pues, se llama eufemismo fosilizado. Resultó ser una forma de referirse a todo Dios, ¿no? Por esta idea de que su nombre contiene parte importante de su carácter. Entonces, es una forma de referirnos a Dios, es su plenitud, ¿verdad? Y con mucho respeto. Esa es la idea. Ahora vemos a partir del versículo 20, que cada versículo está dividido en 2 o en 4 o en 3 líneas, ¿sí? Entonces, generalmente, la relación entre la primera línea y la segunda línea es algo que debemos investigar. Entonces, en el versículo 20 dice, alabado sea Dios, perdón, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyas son la sabiduría y el poder. Entonces, la segunda línea, esta que voy a marcar aquí, esta segunda línea, lo que hace es ampliar la idea de la primera. ¿Por qué vamos a alabar a Dios? Porque suyo es la sabiduría y suyo es el poder. Entonces, ¿recuerdan cuando estudiamos Salmos que veíamos esto? Se llaman paralelismos. Entonces, el segundo explica por qué vamos a alabar a Dios. Vamos entonces con el 21. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Con el 21 tenemos dos temas. Las primeras dos líneas son una repetición. Por decirlo así, la línea 1 y la línea 2 transmiten la misma idea. Los tiempos cambian, las épocas cambian y Dios está en control. Los reyes cambian, unos van, unos vienen, pero Dios está en control, ¿sí? Esta es la misma idea. Entonces, la primera línea del versículo 21 y la segunda se llama paralelismo sinónimo. Nos muestra la misma idea con dos imágenes. Dios está sobre el tiempo y Dios está sobre los reyes, ¿sí? Esto era un problema para los reyes de aquel tiempo porque ellos pensaban que eran eternos, ¿verdad? Entonces no, unos van y unos vienen y Dios los cambia, así como también cambia el tiempo, ¿ok? Y ahora viene la tercera y la cuarta línea. Estas tercera y cuarta línea habla también de que Dios es el que tiene el control de la sabiduría. Entonces da sabiduría a los sabios y a los inteligentes discernimiento. Entonces la línea 3 y 4 es la misma idea con diferentes palabras, ¿sí? Eso es otro paralelismo sinónimo. ¿Qué nos muestra esto? ¿Por qué es importante? Porque en el versículo 21 nos está mostrando que esta visión tiene un doble efecto, por decirlo de alguna forma. Por un lado, es lo peor que le podía pasar a Nabucodonosor. Su cabeza va a rodar en algún momento. Su reino va a pasar. Pero al mismo tiempo, es de gran esperanza para Daniel. Esta visión es un gran mensaje para Nabucodonosor, pero es un gran mensaje también. Es una buena noticia para Daniel, porque Daniel reconoce que si tiene sabiduría ahora, es porque Dios se la ha dado.
Si tiene inteligencia ahora, es porque Dios se lo ha dado, ¿sí? Pero al mismo tiempo le recuerda a Daniel que debe servir a este rey que va a pasar. Va a poner a su servicio, al servicio de Nabucodonosor, la inteligencia y la sabiduría que Dios le ha dado. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque en el primer capítulo, cuando Daniel tiene que decir no, dice no. No, yo no voy a comer lo que ese hombre nos va a dar. Pero ahora dice sí, sí, voy a darle a este rey de la sabiduría que Dios me ha dado en esta visión. Entonces, por eso el versículo 21 es muy profundo, muy interesante. Versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. Entonces, estas dos líneas del versículo 22 también son paralelismo. Son dos formas distintas de decir lo mismo. Básicamente él está diciendo, esto nadie podía llegarle a esto, pero Dios lo da, lo revela. ¿Por qué lo revela? Porque él sabe lo que se oculta en las sombras. Entonces, aquí está haciendo también el juego con el versículo 19. En la oscuridad, cuando menos se lo esperaba, Daniel no se esperaba tener visiones hasta este punto. Y menos en este momento, ¿verdad? Es una situación al límite donde Dios, en lo más desesperado, nace este rayo de esperanza, ¿verdad? Y en él habita la luz. El tercer versículo es nosotros cuando estudiamos poesía hebrea le llamamos el golpe gramático. Golpe gramático este es lo que Dios quería mostrarnos en esta poesía. En esta poesía Dios quería mostrarnos que en Él habita la luz, ¿verdad? Las sombras están posadas sobre los hombres, pero Él habita en la luz. Así que esa es la idea. Y en el versículo 24 tenemos 5 líneas. Vamos a ver las primeras dos. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. ¿Sí? ¿Por qué le alabamos y por qué le damos gracias? Entonces viene esta tercera, cuarta y quinta línea, donde se da la repetición, me has dado. ¿Por qué? Le vamos a dar gracias a Dios por 3 cosas. 1, le ha dado sabiduría, le ha dado poder, también dominio propio para manejar esto. Le ha dado a conocer lo que estaba pidiendo, incluye también a sus amigos. Él sabe que aunque él tiene la visión, Dios le ha dado la visión, la respuesta de la oración fue algo que los 4 pidieron. Él no estaba solo pidiendo. Y esto es, creo que el primer rasgo de un liderazgo humilde de Daniel. Porque no dice, fui yo, que soy tan sabio, tan inteligente, tan hermoso. No, no, no. Espere. Nosotros lo pedimos y Dios lo dio. Se ubica, ¿verdad? Y me ha dado aquí la tercera línea, la tercera razón por la cual le da gracias y alaba al Señor, porque le ha dado a conocer el sueño del rey. Le ha dado a conocer el sueño para compartirlo. Entonces, mis hermanos amados, vamos a hablar juntos y vamos a ponerlo en esta pizarra blanca. ¿Por qué este texto fue importante para la audiencia original? ¿Y por qué es importante para nosotros hoy? Creo que yo voy a poner 3 comentarios nada más y también quiero escucharlos a ustedes. Primero, el Evangelio. Dios al que amamos y servimos, Dios no es un Dios que le guste retener información. Tampoco es un Dios chismoso, pero Dios revela. Esto es muy importante. Dios revela. Y esta es la diferencia fundamental entre el cristianismo y todas las religiones. Porque el cristianismo es una religión revelada. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos ni una sola verdad que hemos descubierto nosotros. Ni una sola. Sino que todas las verdades que hemos tenido a través de la escritura han sido un milagro especial de Dios, porque Él ha querido
que nosotros le conozcamos. Y ese es el evangelio, parte del evangelio. Ajá. La segunda cosa que yo veo de la aplicación, y también me gustaría conocer sus puntos de vista. El primer pensamiento de Daniel en crisis fue orar y orar acompañado. Creo que cuando yo vi esto, fue un jalón de orejas para mí. Porque cuando las nubes de la tormenta, ¿verdad?, se acumulan sobre nuestras cabezas y el peligro pues nos rodea, eh, a veces hasta tenemos la tentación de decir, tengo tantos problemas, no tengo tiempo para orar. Pero la oración debe ser nuestro primer recurso en tiempo de prueba, en tiempo de crisis. Y la oración con hermanos, creo que es muy importante, muy, muy importante. Y tercero, creo que la oración es un gran regalo. Am, ¿Por qué la oración es un gran regalo? Porque Dios, pese a que conoce todo, pese a que sabe qué va a hacer, nos invita a orar por eso. Quiere escucharnos. Quiere escucharnos y después que le alabemos como un producto natural de nuestra conversación con Él. ¿Qué piensan? Quiero escucharlos. O leerlos también, puede ser si quieren escribir en el chat. Sí. Hermana Rosemary dice que una aplicación muy importante es la humildad de buscar la dirección de Dios y orar con otros. Me encantó, muchas gracias. No, no quiero hablar con nadie. Ese es el momento justo para orar con alguien. También que Dios escucha y se manifiesta a, a los que le buscan. Da una respuesta a quien le busca. Ujú. Y siempre es mayor de lo que pedimos. Eso es muy interesante, porque en la oración de ellos es ten misericordia, o sea, sáquenos de esta. Y lo que les muestra es mucho más grande. Son destellos preciosos del Evangelio. Eh, sí. No siempre lo Yo que creo queremos, que, pero siempre es más grande de lo que necesitamos. yo creo que si nos decimos creyentes, debemos mantener siempre al Señor como Nuestra prioridad. la parte más importante de la sociedad. No porque el Señor necesite de nosotros, no, pero el nombre del Señor es alabado a través nuestro. Cuando tenemos respuestas a nuestras oraciones, y se hace, por decirlo así, público aquello, el Dios fiel, el Dios vivo y verdadero, el Señor recibe honra y gloria. En tanto, sea la parte más importante de esa sociedad, porque eventualmente cuando luchamos en nuestras fuerzas y sufrimos en nuestras fuerzas, no le estamos dando gloria a Dios ni la oportunidad de ser glorificado. Mm. Ujú. Y la humildad que eso debería generarnos, ¿verdad? También. El hecho de que nosotros no estamos solos, tenemos a nuestros hermanos que nos puede, por eso dice la palabra que estamos unidos. Si uno está débil, el otro lo levanta. Y así deberíamos de estar pensando que no estamos solos, estamos rodeados de una familia
que también piensa igual delante del Señor y que con ellos podemos todavía reafirmar más en oración de la necesidad que tenemos de ese Dios que nos ama. Yo siempre vacilo con mi esposa con esa frase. Yo creo que de donde dos o más están reunidos, siempre van a haber problemas. Pero dice que donde dos o más están reunidos, ahí está su espíritu. Así que tenemos Amén. recursos para sobrellevar las cargas los unos de los otros también. Amén. Sí, sí, aunque no estemos de acuerdo. Vea a Carlitos hoy. Pero aún así yo lo sigo queriendo mucho. Perdón, Omar, te majé la mano. Es más, yo tengo un argumento ahí, o sea, es hilar delgado o especular, pero yo tengo un argumento. Ok, No, otra cosa es el hecho de que tenemos que ser humildes, no ser orgullosos, no pensar de que nuestra oración y que yo estoy solo orando y que no, es que también ahí tenemos a los demás, porque en unidad es mejor la oración, porque lo que yo no estoy viendo, el otro lo puede ver. ujú. Pues sí. Eso es bueno, sí. Lo que yo no veo, tal vez otro lo ve. Exacto. ¿No? Y lo que no vemos lo ve el Señor. Exactamente. Sí. Es lo que el pastor habla cuando habla durante la cena sobre discernir el cuerpo. A final de cuentas, no estamos solos. Y todo el cuerpo es necesario, porque hay quienes son manos, hay quienes son piernas, hay quienes son cabezas y así. Y eso se manifiesta inclusive en tiempos de lucha y de compartir cargas y la oración. Me encantó eso. Me encantó. Amén, amén. Yo creo que la oración realmente es un enorme privilegio. Cuando uno, ¿verdad?, piensa en la santidad de Dios, en su majestuosidad, en su pureza, en todas las cosas dignas de admiración, eh, puede orar como con una tremenda esperanza, porque Él, como decías hace un rato, lo sabe todo y nos permite a nosotros orar, Él sabiendo que ya lo sabe, porque de verdad está interesado en que nosotros lo busquemos y nos acerquemos. Entonces, dentro de todas las cosas, la admiración que uno puede sentir por Dios le permite acercarse en oración con todo el corazón, como dice ahí mismo unos profetas aquí un poquito atrás. Si tenemos esa conciencia, esa majestuosidad de ese ser, ¿verdad? Y que tiene todo ese montón de características que nombramos en tantos lugares, que son todas sus perfecciones, y podemos entrar a orar de verdad, con todo el corazón. Entonces, claro, eso tiene que ser con humildad y con amor y todas las cosas. O sea, la oración es un privilegio que lo lleva a uno a entender a quién se está dirigiendo y entonces puede hacerlo pues, con admiración, con temor reverente, con amor, ¿verdad? Entonces, si a esa gente que estaba sufriendo todo lo que sufrieron, a Daniel y a todos los que se habían quedado atrás y todos los que estaban allí, les podía llegar en medio de semejante cosa, les iban a cortar la cabeza y deciden orar y sí, claro, en comunión, ¿verdad? Es que con otros porque todos iban a perder la cabeza, entonces con un objetivo como ese y con una aplicación como ellos, ¿verdad? De una fe tan sólida y una esperanza tan invariable, yo creo que a ellos y a nosotros hoy es un pasaje que nos puede, ¿verdad?, hacer tomar desde el verso 19 o 20, ¿verdad? Y orar con eso que ellos hicieron, o sea, ellos están adorando a Dios, pero, y al final de ahí sí pidiendo, ¿verdad?, la misericordia. Qué
enseñanza. Está extraordinaria. Así es que sí, un privilegio para orar en oración y en reconocimiento del ser al que estamos pidiendo. Ujú. Ujú. Muy bonito. Me encantó, de verdad. Gracias. Sí. Amén, amén. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo creo que una de las virtudes más maravillosas que Dios tiene y ejercita constantemente para con todos nosotros es la paciencia. Porque cuesta mucho, pienso yo, ¿verdad? Sobre todo cuando el ser humano, aún siendo creyente, se comporta ingrato, en el sentido de no ejercitar la gratitud, ¿verdad? Lo digo con cuidado, puede ser que hay veces que podemos adoptar posiciones donde, como quien dice, y ahí tal vez sacar a flote de lo que tanto enfatiza nuestro pastor sobre esa famosa doctrina de la prosperidad, donde que casi que para algunos Dios está obligado, en razón de lo que aportamos, Él está obligado a darnos lo que pedimos. Y no nos acordamos de sus propósitos, nada más velamos por nuestra necesidad, ¿verdad? Y Dios sigue siendo paciente, siendo paciente. ¿Se acuerdan aquel pasaje cuando Jesucristo en algún momento se exaspera y dice, partida de hijos estos tan tercos, ese para las mías, ¿verdad? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Ese es mi Ah, versión. yo digo, Dios es paciente. Sí, he estado allí en ese versículo varias veces. Ay, sí. Cuánta gracia, ¿no? Sí, Cuánta gracia. Hay, ¿Cuánta? hay evangelio en el libro de Daniel. Hay evangelio, definitivamente. Creo que por eso Daniel dice, perdón, el apóstol dice, toda escritura es útil. Ponga la atención a toda la escritura. De verdad que sí. Sí. Todo se complementa. Bueno, si nadie Herm- quiere agregar algo, oramos. Si no, escuchamos. Hermano Magnito y hermanos, me impresiona mucho, de verdad, la humildad de Daniel eh, y ver cómo de verdad Dios le contesta. Eh, y también me llama mucho la atención la humildad, cómo él, ¿verdad?, reconoce los atributos de Dios, o sea, ese Dios misericordioso, ese Dios que todo lo ve. Entonces, y así nosotros, que cuando oremos entendamos que Dios todo lo ve, que estamos delante de su presencia y que Él es un Dios soberano. Y para mí es impresionante, de verdad, toda esta explicación. Ujú. En lo personal, no sé si me escuchan. Súper bien. claro. En lo personal me impacta y Daniel me lleva a Cristo, siendo el Hijo de Dios. Bueno, ahí Daniel es reconocido como sabio y entendido, pero tuvo la humildad de decir, a ver, no, no es lo que ya sé, necesito siempre ir a la fuente en oración. Y Cristo mismo siendo el Hijo de Dios, ¿qué hacía? Orar, orar, orar. Entonces, también para mí encuentro a ese modelo, ¿verdad? A Cristo. Y hasta solo, ¿verdad? Porque dice que lo dejaron solo cuando estaba en sus peores momentos, pero no se ocupa de nadie, se ocupa un corazón dispuesto, humildad y reconocimiento de nuestra necesidad de dependencia de Dios. Y eso también me llama, ¿verdad? Reforzar ese tema de la oración que se hizo como muy latente en esta enseñanza. Eh, orar, orar, el Señor es el que pone el querer como el hacer, pero claro que necesitamos reconocer que lo necesitamos. Es humildad al máximo. Y cuando hablaban acerca de a veces lo difícil, y usted la frase que puso, ¿verdad? Donde hay dos, hay problemas. Bueno, la palabra dice que hierro con hierro se afila y el hombre con el trato con el hombre. Creo que ahí es donde crecemos como cuerpo, donde se pone a prueba nuestra humildad, aún en,
en esta unidad, en esta humildad que también se ve expuesto en la oración. Yo me imagino a los tres amigos, ¿no? Pero ya esto es parte del reino de la especulación, no está en el texto. Yo me imagino a los tres amigos cuando están recibiendo el mensaje de Daniel. O sea, y yo pedí tiempo al rey para que me revelara eso. Por Dios, ¿en qué te embarcaste? Sí, Te echaste la bronca encima y somos amigos tuyos. y saben dónde vivimos. Aquí estamos en tu casa, Ay, ¿no? Eso pudo haber pasado, pero claro. Lo impresionante que como seres humanos, cuando estamos en crisis, ¿verdad? Muchas veces no optamos por ese recurso tan importante que debe ser prioridad. Qué increíble, ¿verdad? Es como decía usted, Magnitor, un jalón de orejas. Y digo yo, wow, wow, wow. Es muy importante todo esto. Sí. Sí, yo para vergüenza mía lo digo, realmente este tiempito de hoy deja ver uno reconoce en el sentido de que hay tiempos donde algo tan inmensamente maravilloso como es el que el Señor nos haya regalado una forma de estar delante de Él, lo descuidamos. el poder hablar. Y muchas veces, más allá de la pereza, es orgullo, Ujú. con vergüenza lo digo. Bueno, yo soy el primero bueno, ya el segundo en admitir mi vergüenza pública, pero yo preparo los estudios con un mes de anticipación, tal vez un poquito más, y estoy pasando un momento complejo, ¿no? En una crisis allí, no crisis, pero sí, de mis 3 trabajos acá, pues salí de uno por un tema ahí. Y entonces cuando explotó todo, yo dije, bueno, ¿y cómo oro? No sé cómo orar. Y este pasaje me recordó de que no estoy solo. Y puedo decir que tengo muchos amigos, ustedes son parte de esos, pero tengo 2 en especial, que 3 en especial, ora por mí, oremos juntos. Uf, no sabía qué decirle al Señor, pero estas personas oraron por mí. Y, y Amén. qué importante, no solamente yo orar, qué importante, como decía don Carlos, lo que yo no veo, lo ve el otro, y lo que no vemos ninguno de los dos, lo ve el Señor. Ese es. Así que, Así es. ¿les parece entonces si oramos un momentito por este pasaje? Oremos este pasaje mientras. Claro. Ujú. Y bueno, Le Señor, pedí, Señor, por misericordia por nosotros. amén. Si alguien tiene alguna petición especial, pues creo que este es el momento. Yo orar por reacomodarme en algunas cosas, replantearme otras. Bueno, Dios nos regaló una ida inesperada a Costa Rica ahora en diciembre, el 17, hasta, Qué bendición. hasta el 4. Wow, qué lindo. Así que tenemos que tomarnos un café. Si pudiera ser todos en un solo lugar, pues buenísimo. Si no, Claro. La fiesta de la alegría. La fiesta de la alegría. sí. La Y, verdad, es curso. y orar por eso, porque siempre es difícil viajar con chicos Sí, es complejo. y entonces oremos por eso, también por ellos. Claro que sí. ¿De acuerdo? Por mi afonía. Sí, Por la fonía de Lili, que ya tiene casi mes y medio. Sí. Amén. aquí Por estoy. Ignacio, el hijo de Hey, está enfermito. Ha estado enfermito bastante. Amén. Mm, Es que esa gripe, ese resfrío, ¿verdad? Que no quiere Sí. salir del todo. También no se levantan, caen de nuevo y de nuevo. Sí.
Ha sido difícil salir adelante. Ah, sí, Los chicos. cuesta mucho. Pero Yo tenemos un Dios maravilloso. Deberíamos de poner este país en las manos del Señor por todas las situaciones bélicas que están sucediendo, por tanta matanza, por tanta agresión, por tanta cosa fea, por tanto narcotráfico también, para que el Señor tome control de este país, del gobierno, le dé luz al gobierno y le dé fuerzas para que podamos salir de esto. Amén. Sí. Ujú. Y hemos llegado a un punto que, ¿verdad? Si Dios no ilumina, no veo luz. Así es. Bueno, ¿Alguien más? Para, si no, bueno, oramos. Señor y buen Dios, gracias porque podemos venir a tu presencia alabándote, glorificándote, porque tu nombre es santo, santo, santo. Y hoy nos comunicamos con un Dios santo, 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 que desea revelarse a nosotros, que desea darnos a conocer su carácter, su plan, la maravillosa obra de su Hijo. Gracias por tanta gracia, gracias por el Evangelio. Gracias porque definitivamente de ti y solamente de ti viene la sabiduría y el poder. Los tiempos cambian, Señor, los gobiernos cambian, pero tú, Señor, te mantienes. Y tú revelas lo profundo y lo escondido, y tú eres luz y habitas en la luz. Gracias porque tú, Señor, no te has olvidado de tu pacto para con tu pueblo. Y por eso te alabamos y te damos gracias, Señor. Gracias por la sabiduría de tu palabra, por el poder que nos has dado, Señor, a través del Espíritu. No solamente para controlarnos, para crecer en sabiduría, Señor, sino también para ser discípulos. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dado a conocer lo que te pedimos y porque también nos estás escuchando. Y el mismo Dios que intervino en la historia de Daniel es el mismo Dios con el que nos presentamos. Presentamos delante de ti la afonía de nuestra hermana Lili, Señor. Tú la conoces mejor que nadie. Y tú, Señor, con una sola palabra tuya bastaría para sanarla, Señor. Porque tienes poder, porque te place mostrar tu gloria. Hoy rogamos, Señor, que de la forma que tú quieras, Señor, le sanes. Que sea, Señor, como también fue en el tiempo de Daniel, una obra que no quede duda, Señor, de que tú eres el que está en control de todo, Señor. Recordamos a nuestro hermano pequeño Ignacio, Señor, y Florcita nos comunica que ha estado bastante quebrantado de salud, Señor, pues pedimos, por favor, Señor, pongas tus manos sobre su cuerpo, que desde pequeña edad le muestres tu gloria, Señor. También, Señor, traigas paz a sus papitos, Señor, que han estado preocupados, Señor, por su salud. Y conforme van pasando los días, también nos preocupamos más como padres, Señor. Y aquí también están representados, Señor, padres, abuelos, Señor, con pequeñitos enfermos. Y rogamos, Señor, que en medio de este tiempo de tantos virus y tanta enfermedad, Señor, también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan ver tu gracia y tu favor, Señor. Tienes con nosotros, Señor. Y también oramos por la situación de Costa Rica, Señor, por estas situaciones bélicas, estas muertes que antes no las escuchábamos con tanta frecuencia, con tanta crueldad, con tanta magnitud tampoco, Señor. Para nosotros esto era algo muy de afuera, Señor, y hoy lamentablemente es una realidad. También por la fuerza del narcotráfico, Señor, en nuestras fronteras, país. Pedimos, por favor, muestra tu necesitamos una paz que solamente viene de ti. Rogamos, Señor, que en nuestro país, Señor, también seas tú guiando a nuestra vida. Tú eres un Dios soberano sobre el líder que es creyente y el que no es creyente. Tú pones y quitas, Señor. Y pedimos, Señor, que tú, Señor, le des a los que están en este momento sabiduría y temor tuyo,
para tomar las mejores decisiones. Las decisiones, Señor, que van a permitir que tu reino siga expandiéndose en nuestro país. Pedimos por ellos, Señor. Y es cierto que aunque a veces no estamos, Señor, totalmente de acuerdo con sus decisiones, pedimos que tú, Señor, actúes en ellos, por medio de ellos y también a veces a pesar de ellos, para mostrar tu gloria, Señor. Rogamos todo esto, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios que quiere revelarse, Señor, y seguir haciendo tu reino en medio de nosotros. Pedimos por esto y que también es una oración que podemos hacer por América Latina entera, Señor. Que este reino de violencia y de oscuridad, Señor, retroceda por la luz de tu precioso evangelio, Señor. Así es. Pedimos, Señor, por este viaje. Gracias por permitirnos ir a Costa Rica y pedimos un tiempo de descanso y de refrigerio. Sí, Señor. También acomoda, Señor, si es tu voluntad, nuestras agendas para... Gracias, sí. para ver. Gracias. Gracias. Gracias, te pido, en el nombre de nuestro Gracias. En el nombre de Jesucristo, papá. Bueno, Aleluya, vamos. Señor. Amén. Qué lindo es orar juntos, ¿verdad? Sí, Amén. así es. Muchas gracias de verdad por este tiempito. Disculpen como siempre, que siempre digo lo mismo y siempre nos pasamos de tiempo. Ojalá fuera más todavía. Nunca aprendo la lección, disculpe. Sí, pero bueno, entonces Vamos a ver. si Dios lo permite, vamos a avanzar en el libro de Daniel y bueno, ya en el grupo puse que vamos a retomar hasta el próximo año. Y voy a dejar la grabación también por si alguno quiere repasarla o compartirla, o si quedó alguna duda de lo que vimos hoy, pues también me escriben y lo vemos. ¿Está bien? Ok. Un abrazo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Bueno, si Dios quiere. Un abrazo, manito. Bueno, Parte de Jocelyn. Gracias. Y fue esa misma noche. Oiga, Carlos. Oiga, don Carlos, dale un abrazo a los niños. Conjeturas entre un versículo anterior a ese y versículos posteriores del próximo estudio. Eso. Bueno. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Bendiciones a todos. buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Amén, igualmente.